Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sección Salud, aquí como cada lunes por Metro, 20 de junio, Día de la Bandera. Qué bueno que es recordar nuestro ombligo cultural. Venimos de hombres como Manuel Belgrano y esta bandera que significa, que representa lo más esencial de la argentinidad, ¿no? Cuando uno ve una bandera allí en zonas remotas, la Antártida Argentina, colegios de frontera, en un partido internacional de fútbol, o alguien por la calle que la lleva, nos representa, nos hermana. Bendita y sufrida tierra argentina, este país maravilloso, bendecido. Me acordaba aquello del Evangelio, a quien mucho se le ha dado, mucho se le será pedido. Tenemos tanto en Argentina, comidas para tantos millones, tantas riquezas, tiempos de administrarlo bien, tiempo de honrar la celeste y blanca. Felices de ser argentinos, agradecidos también. Con tal motivo, voy a presentar a un equipo de investigadores argentinos, como aquel programa de televisión Historia de la Argentina Secreta, que han trabajado muchísimo en innovación terapéutica, diagnóstica, desde un lugar, Diagnóstico Maipú, aquí en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la zona de Olivos, y el doctor Bruno y el doctor Balbuena, investigadores multipremiados en su especialidad, nos van a hablar de un estudio no invasivo, innovador, muy sofisticado, el PET-CT, con un equipamiento de ultísima generación, que allí el equipo que fundó hace muchos años, un virtuoso radiólogo abnegado, me refiero al recientemente fallecido doctor Joaquín Carrascosa, sus hijos Jorge, Patricia, y este equipo que continúa con esta tarea tan ejemplar, investigar en la Argentina, acercarnos los mejores métodos, las mejores respuestas. Los dejo con el doctor Bruno, con el doctor Balbuena y en las buenas manos de la gente de Diagnóstico Maipú. Muchas gracias. La tomografía por emisión de positrones es un método de diagnóstico no invasivo que utiliza sustancias radiactivas para detectar actividad o con el objetivo de detectar actividad metabólica. Dentro de lo que es la medicina nuclear, empezó allá por la década o fines de la década del 50, principios del 60, hasta llegar a los equipos de ahora. El primer equipo que apareció eran equipos que se los llamaba cámaras por coincidencia, donde tenían dos detectores y se tomaba la información que emitía ese paciente. Los PET utilizan para su funcionamiento un cristal, que hay distintos tipos de cristales, están los cristales de bismuto, de lutecio, de gadolínio, donde va a interceder o actuar la radiación que emite el paciente. Ahora bien, dentro de las características en sí del equipo, tenemos que tener en cuenta que, como dije antes, existían las cámaras gamma por coincidencia. Eso se fue mejorando en el transcurso del tiempo. Si bien existían anillos circulares de cristales, de estos cristales que dije antes, que nombré antes, empezaron a perfeccionarlos y hacer detectores donde los espacios entre ellos era cada vez menor y terminaron siendo como una línea continua del cristal. El principio de funcionamiento es muy simple, por eso se lo llama tomografía por emisión de positrones. Los positrones interaccionan con los electrones dentro del paciente y van a producir dos fotones, luz en una palabra, y que van a salir en la misma dirección pero en sentido opuesto. Eso permite después, por artilugios electrónicos, obtener una imagen. Ahora bien, dentro de los equipos PET se fueron modernizando y cambiando en el tiempo. Actualmente los equipos que se utilizan son los equipos PET-TC, que permiten darle a un estudio metabólico, que es el PET, un marco anatómico, que es la tomografía. A su vez, ha permitido esta nueva técnica de juntar el PET con la tomografía, crear los equipos híbridos. Diagnóstico Maipú, con la incorporación de este equipo, ha pasado a estar en la primera línea a nivel mundial.
En cuanto al paciente, al tener los dos equipos que funcionan en tándem, permite que el paciente esté mucho más cómodo y hacer el estudio de una sola vez. Asimismo, este tipo de estudios permite que el paciente, o mejor dicho, el profesional que después va a informar el estudio, al tener todo en un mismo equipo, no existen errores de coincidencia, ya que en un principio habían saltado los equipos o habían aparecido los equipos PET solamente, donde después se fusionaba la imagen con tomógrafos o resonadores y eran operador dependiente, ya que venía la imagen de la tomografía por un lado, la imagen del PET por el otro, y era el operador o el médico que procesaba esas imágenes el que buscaba la coincidencia y de esa manera llegar a fusionar esa imagen lo mejor posible. En estos equipos nuevos, híbridos, PET-TC, ya ese error desapareció. Inclusive había un traslado de errores que eran en relación a la camilla donde el paciente se realizaba el estudio, ya que eran distintas las camillas del PET con respecto a las del tomógrafo o las del resonador. Y lo mismo pasaba en cuanto a el tema de movimientos que podía generar ese paciente al ser trasladado a otro equipo. Todo esto se ganó en calidad en cuanto al estudio y a su vez en resolución y efectividad en llegar a un buen diagnóstico con respecto a alguna lesión metabólica, dónde está su ubicación. Dentro de lo que es el método, lo que se utiliza es la fluordesoxiglucosa, que el flúor 18, tiene una vida media muy cortita, de 110 minutos, aproximadamente 2 horas, que el paciente a su vez tiene que venir con una preparación previa sobre cómo es el estudio, para que ya venga preparado. Vienen en ayunas, al paciente se le hace un dosaje de la glucemia, ya que esto es importante para que no compita con la glucosa que nosotros le administramos. Tiene que venir con una glucemia compensada. Una vez que se le inyecta el compuesto, tenemos que esperar 1 hora, donde lo hacemos pasar al equipo, que funcionan en tándem, el tomógrafo con el PET. El tomógrafo es la primera adquisición que hacemos y después hacemos el PET. Para luego, como también había manifestado, se procesan las dos imágenes. Ahora bien, con respecto a lo que es el equipo en sí, otra ventaja que tienen estos equipos híbridos, que antes en los equipos PET había un problema de densidad con los distintos tejidos que están en el organismo. Esa densidad era, había que poner un factor de atenuación o de corrección, y que se utilizaban fuentes externas, lo que demoraba más el estudio. Por lo general eran fuentes de germanio, fuentes de cesio, y había que hacer una adquisición previa. Ahora en estudio PET dura aproximadamente unos 20-30 minutos, dependiendo el tipo de lesión o de patología que uno quiera buscar, y a su vez la ventaja que genera esto, que esa corrección que yo hablaba de atenuación, se hace con la misma tomografía, con los rayos X emitidos por el tomógrafo. Por lo tanto, es inmediato. Ya ese paso no lo tenemos que realizar, automáticamente lo hace el equipo, generando una imagen de muy buena calidad. Una vez obtenido el estudio, los encargados de hacer los informes son los especialistas en diagnóstico por imágenes y los médicos nucleares, donde en esta nueva técnica de diagnóstico, método de diagnóstico, se juntan, ya que estas especialidades se sigue, o la carrera es en forma separada. Al aparecer esta modalidad, se han juntado las dos especialidades para realizar el informe en forma conjunta. Los médicos de diagnóstico por imágenes y los médicos especialistas en medicina nuclear. De esta forma, hacer dos los especialistas que ven el estudio da una certeza mayor en cuanto al diagnóstico, y a su vez nos permite, realizamos más de una vez, tenemos diálogos con los profesionales que han solicitado este estudio, y permitimos de esta forma aclararle las dudas que puedan tener con respecto al método, e inclusive sobre el diagnóstico o la patología que ellos estaban buscando. En particular, Diagnóstico Maipú
tiene esa característica de interrelacionar con los médicos que solicitan los estudios. El estudio PET-CT es un procedimiento no invasivo que une dos modalidades, o sea, tomografía por emisión de positrones, que es la parte metabólica, junto con la tomografía computada helicoidal, que es la parte que muestra las imágenes anatómicas. Acá, como podemos ver en este caso, tenemos una paciente donde se observa la imagen llamada MIP, proyección de máxima intensidad, es una imagen de PET que va desde base de cráneo hasta mitad de los muslos, un corte axial mostrando la imagen del PET y los cortes axiales de la tomografía computada y la fusión. La fusión sería la tomografía computada junto con las imágenes de PET, en este caso viéndolas en un color rojo. Esta es una paciente de 42 años de edad que se le realizó una mastectomía por un cáncer de mama recientemente, donde podemos visualizar correctamente lo que es el parénquima hepático normal y donde se observan focos de intensa captación de FDG. La FDG es la fluorodesoxiglucosa, que se corresponden a lesiones hepáticas nodulares hipodensas, así como también lesiones, mirándolo con ventana ósea, en cuerpo vertebral de D1, apófisis transversa de D4 y una más pequeña en cuerpo vertebral de L4, o sea, lumbar 4. Es una paciente que presenta secundarismo hepático y óseo. El estudio PET, en la Argentina, la gran mayoría de los servicios están utilizando lo que es la fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa, que se inyecta, generalmente se inyecta por vía endovenosa, generalmente por una vía periférica, ¿sí? Y eso ingresa en todas las células del cuerpo, acumulándose mayormente donde haya células tumorales, debido a que las células tumorales tienen mayor avidez por este radiotrazador. Este estudio se realiza en todo tipo de tumor, en pacientes con enfermedad linfoproliferativa, como es el caso del linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, tumores de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de riñón, cáncer de páncreas, tumores ginecológicos, ¿sí? Como pueden ver, se utilizan en muchísimos tipos de cáncer, ¿sí? En el caso de la patología neurológica, en pacientes que presentan Alzheimer, un foco epileptógeno o tumores de alto grado, como es el caso de los astrocitomas, ¿sí? De grado 3 y 4. El estudio PET-CT es una herramienta muy útil, ¿sí? En la oncología, tanto en lo que sería el diagnóstico, la estadificación de la enfermedad y en la reestadificación luego de haber realizado un tratamiento paciente, o sea, el monitoreo del tratamiento del paciente. El PET-CT es una excelente herramienta utilizada por los profesionales médicos ya que facilita la toma de conducta terapéutica.